Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es maravillosa. Y en esta mañana oramos por cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, pueda impactar nuestras vidas, que de acuerdo a tu palabra, cada uno de nosotros también podamos, Señor, cumplir con la misión que tienes para cada uno. Bendice nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, y usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta y especialmente en este pasaje que hemos leído, está llamando a los hermanos de la iglesia en Filipos, en el versículo 5, a que en todos nosotros como iglesia pueda haber también el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Así que el llamado del Señor aquí para nosotros hoy es ese: que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en los versículos que hemos leído, el apóstol describe entonces cuál fue el sentir de Cristo. Yo quisiera que en esta mañana todos nosotros, pues, al terminar hiciéramos esta oración: Señor, que haya también este mismo sentir de Cristo en mí. Que haya este mismo sentir en mí. Y si, hermanos, nosotros hacemos esta oración, pero no solo hacemos la oración, ¿verdad?, sino que salimos de este lugar con este propósito en nuestro corazón, todo va a cambiar, seguramente. Todo va a ser mejor. Todo será de mucha bendición para todos nosotros. Que haya también en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Le parece a usted que al final hagamos esta oración, pero que no sea una oración que nada más salga de nuestra boca, sino que sea una oración con todo nuestro corazón? Decir: Señor, que haya también en mí este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sentir de Cristo? ¿Cuál es el sentir de Cristo según Pablo en estos versículos? Pues hay mucho que decir de esto, pero solamente quiero detenerme en 4 cosas que Pablo menciona aquí de Jesús, que expresan el sentir de Cristo. Una de ellas es que aquí en este pasaje, el versículo 6 nos dice que Cristo no estimó ser igual a Dios. Y hermanos, aquí Pablo está hablando de la encarnación de Jesús.
Está hablando de un Cristo que siendo Dios, ¿verdad? Completamente Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que vino a la tierra, vino acá al mundo, se hizo hombre, no estimó ser igual a Dios. Entonces, hermanos, este mismo sentir que hubo en Cristo es el que Pablo nos dice a nosotros, que haya también en nosotros. No estimar. Ahora, esto me lleva a unas palabras del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 24. ¿Sabe qué dice Pablo en Hechos 20, 24? ¿Ustedes recordarán ese versículo? ¿Alguno lo recuerda? Bueno, Pablo dice en Hechos 20, 24 que él de ninguna cosa hace caso. Y ahí está, ni estima preciosa su vida para sí mismo. Dice Pablo, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y Pablo dice acá, hablando de Jesús y de nosotros, que haya también este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios. Así que Pablo está diciendo, el sentir de Cristo, en este caso, es que siendo Dios, Él vino a la tierra y se hizo hombre y no estimó ser igual a Dios. Y yo, Pablo, dice, yo tampoco estimo mi vida preciosa para mí mismo. Hermanos, ¿cómo nos cuesta esto, no es cierto? ¿Cómo luchamos nosotros con nuestra propia vida, verdad? En este sentido, que Pablo dice, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Porque todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos esa lucha, ¿no es cierto? Nos queremos tanto nosotros, ¿verdad? Nos queremos tanto. Y no es malo querernos, ¿verdad? Es natural, es normal querernos. Pero hay un punto en el que si no tenemos cuidado, nos pasamos de ese punto y comenzamos nosotros a ser el centro de la vida, a ser el centro de todo, ¿verdad? Yo. Y entonces comenzamos a actuar egoístamente, comenzamos a actuar egocéntricamente. Todo tiene que girar a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos a estimarnos demasiado, ¿verdad? Una estima demasiada. ¿Cuánto nosotros estamos teniendo el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios? O sea, hermanos, Dios, Jesús, el Cristo, veámoslo en calidad de Dios, en toda su gloria, en toda su hermosura, en toda su majestad. Y Él tiene que venir a la tierra para salvarle a usted y a mí. Y para salvarnos a nosotros, Él tiene que abandonar su gloria, tiene que abandonar su trono, tiene que hacer a un lado su hermosura, su majestuosidad, y venir a la tierra y hacerse como cada uno de nosotros. Y Pablo dice, haya ese sentir en nosotros. Esto significa entonces, hermanos, que cada uno de nosotros somos llamados también a amar a los demás y entregarnos a ellos, a estar buscando el bien de los demás. Y como en esta mañana estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Porque Jesús vino para salvarnos. Entonces, para que nosotros tengamos este mismo sentir y no estimarnos o no estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos, el Señor nos llama en esta mañana a que nos entreguemos a los demás para buscar la salvación de los demás. Y es importante que en esta mañana nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿estoy yo buscando la salvación del otro, del que no conoce a Cristo? ¿Estoy yo dando todo para que aquel que no conoce a Cristo lo conozca? ¿Estoy dispuesto a
hacer a un lado cosas que no son pecado, cosas que no son malas en sí mismas, pero que muchas veces son cosas que son placeres personales, que son gustos míos, y que en algún momento esas cosas me entretienen, hermanos, me entretienen, y no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra. Muchas veces esas cosas tienen que ver con dinero, por supuesto, tienen que ver con entretenimientos, con distractores, que en sí mismos, como ya dije, no son pecados, pero que esas cosas me quitan la visión y me quitan la mirada de lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. En otras palabras, hermanos, podemos preguntarnos en esta mañana: ¿mi vida y todo lo que yo hago con mi vida glorifica el nombre de Cristo y cumple con el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra? ¿Estoy yo claro en el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra? ¿O no? No estimo preciosa para mí mismo, decía Pablo, ¿verdad? Mi vida. Y en esto creo que todos los que estamos aquí necesitamos, hermanos, necesitamos presentarnos delante de Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos quebrantar nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque he sido orgulloso, he sido egoísta, he buscado mis propios beneficios, cuando tú en tu palabra me pides que tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que se vino a la tierra y dejó su trono de gloria por salvarme a mí de la condenación. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó ser igual a Dios. Pero en segundo lugar, Pablo dice en este pasaje que además de no estimar el ser igual a Dios, él dice también que no se aferró. Dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró. Lo que quiere decir es que Jesús tenía todo el derecho de quedarse en su trono. Tenía todo el derecho. Jesús no tenía necesidad de venir a la tierra. Jesús no tenía necesidad de cada uno de nosotros. Él es Dios y Él está en su trono. Y Él pudo habernos dejado aquí en la tierra condenados al infierno, que Él seguiría siendo Dios, justo, santo, perfecto y soberano. Él tenía el derecho. Pero Pablo dice, pero no se aferró a eso. Su amor por cada uno de nosotros lo hizo bajarse y venir a la tierra, hermanos. Pero muchas veces nosotros actuamos de esta manera, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, nos aferramos a nuestros derechos. ¿Se ha dado cuenta cómo la gente pelea por sus derechos en el día de hoy? Todos peleamos por nuestros derechos. Y decimos, no, pero es que no es justo, ¿verdad? Es que es mi derecho. Bueno, el apóstol Pablo nos dice: tengan el mismo sentir de Cristo. Él no se aferró. Él no anduvo peleando por sus derechos. Él vino y en amor nos amó de tal manera que se entregó a la muerte por cada uno de nosotros. No aferrarnos. Aferrarnos muchas veces significa también el que nuestro orgullo nos domina, ¿verdad? Nuestro orgullo, nuestra actitud de arrogancia muchas veces no nos permite el que nosotros nos entreguemos. Como decía Randolfo, ¿verdad? El que muchos han conocido a Jesús como Salvador, pero no como su Señor. Porque cuando lo conocemos como el Señor, ¿verdad?, de nuestra vida, entonces vamos a tener que decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. ¿Se acuerda? ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es tenerlo entonces como Señor. Quiere decir que Él es el jefe, ¿no? Él es el patrón, Él es el que manda.
y yo soy el siervo, el que tengo que obedecer las órdenes. Eso es lo que somos todos aquí en esta iglesia, y todo hijo de Dios es eso, un siervo. Pero no en el sentido que hoy se le da a esa palabra, siervo, ¿verdad? Que la ponen como un título en letra mayúscula para describir al siervo de Dios, fulano de tal. Sino más bien el esclavo, el que está al servicio del Señor, del amo, y dice: Señor, lo que tú quieras es lo que yo voy a hacer. Pues es lo que dice Pablo aquí, que haya en nosotros ese mismo sentir. Número 3, en este pasaje Pablo también enseña que en este sentir que hubo en Cristo, Él dice, se despojó a sí mismo. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, se despojó. Esa palabra es muy fuerte, despojarse. ¿Qué quiere decir despojarse? Bueno, despojarme literalmente en este momento es arrancarme el saco, ¿verdad? Sin desabotonarlo y romperlo. Y eso me causaría un poco de dolor, de molestia, ¿no? Arrancar. Es lo que Pablo está diciendo aquí de Jesús, que para venir a la tierra, para hacerse hombre, Él se despojó. Ya hablamos de qué se despojó, ¿verdad? De su gloria, de su majestad, se despojó. Este es el sentir de Jesús. Y Pablo dice, este debe ser el sentir nuestro. ¿Cuánto estamos dispuestos a despojarnos nosotros? Ven, hermano Mario. Despojarse. Despojarse. Nos encanta más, en vez de despojarnos, atrapar, ¿no? Atrapar, agarrar, tomar para nosotros. Pero despojarse es quitarse lo que uno tiene para el bien de los demás. Para que otros conozcan a Cristo, para que otros sean parte de la salvación de Cristo Jesús, despojarnos. Pero para que nosotros nos podamos despojar de cosas, primero tenemos que despojarnos del orgullo que hay en nuestro corazón. Es lo primero, el orgullo de nuestro corazón. Humillarnos delante del Señor, entender que realmente nosotros aquí en la tierra, hermanos, por un lado la Biblia enseña que valemos la sangre de Cristo, pero eso es por el amor y la misericordia del Señor. Pero usted y yo somos pecadores, que lo que merecemos es el infierno, ¿no? El infierno, porque hemos pecado y estamos destituidos. O sea, no hay ninguna razón para envanecernos, para exaltarnos, para enorgullecernos nosotros. No. Por gracia y por misericordia de Dios estamos aquí reunidos en esta mañana. Y es importante que nosotros también aprendamos a despojarnos. Despojarnos. Muchas veces nos aferramos a nuestros propios planes. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos nuestros propios planes, verdad? Y no es malo tener planes. Todos queremos tener algunas cosas. Todos queremos tener una familia, todos queremos vivir en un hogar feliz, todos queremos tener una buena casa, tener algunas cosas que nos ayuden a vivir en esta tierra. Y no es malo eso. Esos son buenos planes. Pero muchas veces Dios tiene que aparecer en nuestra vida y desarmar nuestros propios planes para que se cumplan en nosotros los planes de Dios. Los planes de Dios. Es algo muy realmente impactante el considerar, hermanos, la vida de nuestros hermanos misioneros, ¿verdad? Ver ese video pequeño que nos presentó hermano Randolfo hoy. Pensar, hermanos, en lo que ellos han hecho, ¿verdad? ¿Qué le parecería a usted o a mí en esta mañana eso? Yo conozco a una persona aquí que no voy a mencionar su nombre, pero que cuando lo miro y a veces sale el tema de misiones y de los hermanos que están en Camboya, me dice así, ¿verdad? No, hombre, me dice, eso es otro horror, me dice. Pero con con una idea de, no, hombre, eso no es para eso, ¿verdad? Como que
solo es una persona en 1,000,000 que tiene que hacer eso y los demás, nada. Y no es así, ¿verdad? Tiene que ser el rollo de todos. Hablando en esos términos, ¿verdad? Ahora, ¿todos tenemos que irnos? Bueno, Dios llama. Dios llama. Y cuando Dios llama tenemos que obedecer. Pero todos los que estamos aquí somos los llamados de parte de Dios a que la obra se haga, a que el trabajo se cumpla. Todos los que estamos aquí, sin que se quede afuera ninguno, somos llamados a contribuir a hacer lo que tenemos que hacer con la ayuda de Dios, para que lo que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia aquí en la tierra sea una realidad, que todo hombre y que toda mujer le conozcan a Él y lo glorifiquen a Él. Todos somos llamados, todos somos, y no podemos quedarnos afuera y decir, no, ese es otro rollo, ustedes, yo no me meto en eso porque eso sí no es para mí. No, es para cada uno de nosotros, es para cada uno de nosotros. Pero ahí es donde no tenemos que aferrarnos a nuestras propias ideas, ¿verdad? A nuestros propios conceptos, a lo que yo pienso. Como alguien me dijo por acá en una ocasión, yo miro que ahí en la iglesia mucho hablan de evangelizar en otros países, me dijo. Y yo pienso que Chiquimula es el lugar donde deberíamos de enfocar todos nuestros esfuerzos. Es interesante eso, ¿verdad? Porque son las ideas de algunas personas. Y de muchas tal vez, cuando en la palabra del Señor tenemos la misión que Dios nos dejó, la misión que Jesucristo puso en nuestras manos, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, comenzando por supuesto desde aquí hasta lo último de la tierra. Pero entonces tenemos que despojarnos a veces de las ideas nuestras, y que en vez de nuestras propias ideas, la idea, si lo podemos llamar así, de Dios, se siembre en nuestro corazón para cumplir con el propósito de Dios para nosotros. Amén. Número 4, y con esto terminamos. Dice este pasaje que en este sentir que hubo en Cristo Jesús, Él dice, se hizo obediente. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediencia es la palabra quizá más difícil para todos nosotros. Obediencia. Porque, hermanos, a todos los que estamos acá, el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. De hecho, yo estoy seguro que en esta mañana a cada uno de nosotros el Espíritu de Dios nos está hablando. ¿Verdad que sí? Nos está hablando. Y la verdad es que su palabra es clara. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros. Y entonces es que sale esa palabra, obediencia. Porque muchas veces el Espíritu de Dios nos habla y nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón y ponemos nuestra mente en cualquier otra cosa. Pero si en esta mañana, hermanos, el Espíritu de Dios nos está hablando aquí, a través de todo lo que hemos hecho acá, y lo que Dios a través de todo lo que se ha hecho acá ha puesto en nuestros corazones, ¿acaso no deberíamos de ser obedientes nosotros? Y creo que en primer lugar, o sea, el primer paso es que nosotros nos presentemos delante del Señor y le digamos: Señor, yo reconozco que a veces he sido desobediente, no te he obedecido y lo he sabido, he estado consciente pero no te he obedecido y necesito que me perdones.
y necesito que me ayudes para ser obediente. Hermanos, ¿cuántos aquí necesitamos ayuda en este aspecto de la obediencia? ¿La necesita usted? Yo la necesito mucho, hermanos. Yo necesito que Dios me ayude para ser obediente. Y yo quiero orar en esta mañana y pedirle al Señor que me ayude para ser obediente a su palabra. ¿Quiere hacerlo usted?